Listo, muchachos. Entonces, vamos a tratar de ver un poquito de lectura crítica. Quiero que hagamos bastantes ejercicios de lectura crítica, porque básicamente el concurso es eso, es una lectura de todo, digamos, de las preguntas de competencias ciudadanas, de las preguntas de razonamiento cuantitativo, eso también es lectura, todo es lectura. Entonces, tener las bases fundamentales en la lectura es lo que nos va a dar el éxito. ¿Listo? He querido traer este libro me parece que es muy sencillo de leer y pues que trae digamos, una temática que no es aburrida para nosotros. Digamos, es como algo interesante porque tiene que ver con temas policíacos, tiene que ver con un tema que fue, digamos, importante en la historia. Entonces, por eso lo traje. Traté de hacer unas preguntas muy sencillas, o sea, ahí vamos a ver algo muy básico, no es tan elaborado, digamos, pero sí es fundamental que tratemos de ir desarrollando la habilidad en lectura. ¿Listo? El libro que vamos a ver, pues, es el libro de Jaque Mate. No sé si voy a tratar de hacerlo por capítulos, tratar de que veamos, digamos, todos los capítulos y hagamos preguntas de cada capítulo. Me parece bueno, aunque yo hoy hice el salto de unos capítulos, digamos, uno es de la mitad del libro y la otra es casi del final y así, pero no importa, vamos a tratar de realizarlo. Este libro, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Vamos. Esto también es lectura, digamos, en cuestión cuando veamos una pregunta de lectura, una pregunta allá, vamos a mirar de dónde sacaron el texto, ¿cierto? Vamos a mirar la referencia y vamos a ver cómo se llama el libro y quién fue el autor. Esto nos ayuda a saber o a interpretar qué tipo de texto es el que vamos a verificar. O cuando ya lo hemos leído, qué tipo de texto o quién fue el que realizó. Y esto nos ayuda para dar respuesta. Entonces, este libro es la historia, básicamente la historia de un general de la Policía Nacional que realizó diferentes tipos de operaciones y que fue nombrado en diferentes cargos en la institución, hizo toda su carrera y dio un importante, bueno, dio como 6 capturas muy relevantes, muy importantes, pero entre ellas la de más importancia es la de un narcotraficante, digamos, muy importante en ese tiempo, o que tenía mucha relevancia en ese tiempo. Entonces, él trata de contar su historia en la policía y, digamos, lo que le ayudó a realizar todos digamos, esos operativos. ¿Listo? Ese general, en la historia que vamos a leer no está el nombre, pero aquí en la portada sí, ¿cierto? Se va a llamar, es el señor Rosso José Serrano Cadena, que fue general, un general. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar ven, digamos, el texto bien. De pronto no lo vayan a ver pequeñito. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, aquí. Listo. Vamos a tratar. ¿Quién quiere leer un poquito? ¿Leemos un pedacito o lo leo yo? ¿No? Elmer, ¿quiere leer un párrafo? Bueno, vamos a tratar voy a leerlo acá en el libro. Entonces, tenemos que llevar una secuencia, una puntuación, tenemos que llevar un ritmo de lectura rápido porque es el examen, ¿cierto? Vamos a tratar de leer rápido, pero dejar pistas, dejar pistas. Tratemos de hacer siempre esto. Usted con su lápiz va a ir llevando el texto, va a ir llevando el texto y cuando vea elementos fundamentales o importantes como qué, como personajes, como fechas y como datos o números relevantes, va a hacer una marquita, va a hacer una marquita para que luego que tengamos las preguntas, aunque este proceso lo vamos a hacer al revés, ¿no? Primero se leen las preguntas y luego el texto, pero aquí quiero que leamos primero el texto para ver qué tan buena memoria o qué vamos captando. ¿Listo? Entonces, dice, cuando se inició el gobierno del presidente Ernesto Samper, el 7 de agosto de 1994, yo estaba muy por debajo de otros posibles candidatos para el cargo por razones de antigüedad.
Estar acá, Pedro. Razones de antigüedad. Debía estar de sexto o incluso de séptimo, de acuerdo con el desarrollo normal de una carrera dentro de la policía. Por eso solo aspiraba a ascender, pero nunca a la dirección. ¿Listo? La crisis política del gobierno Samper, recién inaugurado, se fue intensificando. Lo mismo que las críticas por el accionar policial, los niveles de corrupción y la falta de credibilidad de las autoridades. Entonces, un día el general Octavio Vargas, director de la policía, me llamó a su despacho y me dijo que había hablado con el ministro de Defensa, Fernando Botero Sea. Apagamos un micrófono. Bueno, llevamos una secuencia de la historia, ¿no? El muchacho está explicando qué sucedía. ¿Dónde vamos? Aquí. Esto, acá. Lo leo mejor del libro, me gusta mejor del libro, pero vamos a llevarlo acá. ¿Listo? Vamos a con micrófono. Listo. Listo. No lo sea. Y que lamentablemente el gobierno no había aceptado que yo fuera subdirector de la policía. ¿Listo? Estaba en la oficina con el coronel Oscar Naranjo y le contesté al general Vargas que muy bien, pero le dije que no pensaba seguir en mi puesto anterior, que era la dirección operativa. Le aclaré que aceptaba a quien nombraran como subdirector y le dije que contara con mi retiro. El general Vargas se puso muy nervioso y me dijo que buscáramos otra opción. En un instante le dije, vamos a bajarlo aquí, mándeme de reemplazo del que viene de subdirector, le dije. Era una persona que estaba en Washington de agregado de la policía. El general Vargas me pidió un momento que debía consultarlo con el ministro Botero. En esa conversación, Botero le preguntó si el irme yo a Washington implicaba una salida de la línea de mando. Y mi general Vargas le dijo que no, porque el que iba a ser subdirector era más antiguo. Entonces el gobierno aceptó mandarme para Washington como una alternativa. Hay un hecho que me causó una sensación de aprecio de parte del ministro Botero y que tiene relación con 2 o 3 invitaciones que él me hizo para jugar tenis en el club militar. Para mí, ese fue un buen mensaje con respecto a lo que podía ser mi futuro institucional. Pues si él hubiera querido mi retiro, no me habría dado esas señales de cercanía antes de irme para Washington. Por cierto que Botero tenía buen estilo de juego, mucho mejor que el mío. Entonces me fui, pero estando allá empezó a generarse mucha presión para que se me nombrara director de la policía, pues al poco tiempo hubo una actitud positiva de parte del ministro Botero, quien acabó por proponerle al presidente Samper mi nombramiento. Y así, a los 42 días de estar en Washington, yo iba por 1 año y medio, me llegó el anuncio. Desde Washington yo sabía todo lo que pasaba en Colombia, lo que se escribía en plena crisis, las posiciones periodísticas, políticas e intelectuales al respecto. Y por eso sabía que el nombramiento estaba dentro de lo posible. Pero claro, solo a nivel de conjetura. Quien me lo dijo de forma oficial fue el propio ministro Botero. Y ese ministro, ¿qué? Y ese mismo día nombraron como comandante del ejército al general Harold Bedoya. Por pura coincidencia, él también estaba en Washington
y además vivíamos en el mismo edificio, a un piso de distancia. Ahora, ¿por qué me nombraron a mí? Eso habría que preguntárselo al presidente Samper, que fue quien lo autorizó. Yo hasta ese momento nunca había hablado con él y solo lo había visto en una ocasión con el general Vargas, a raíz de un rumor de atentado durante la campaña presidencial. Yo no era alguien conocido para él y él era quien tenía el poder y la decisión de nombrarlo. Al anterior director de la policía, el general Vargas, sí lo conocía de tiempo atrás, durante toda la carrera, desde que él era capitán en la escuela de policía. Tuvimos una gran amistad. Luego, a lo largo de toda su vida profesional, siempre le guardé profunda admiración y respeto. Nunca pensé que lo fuera a relevar porque soy muy distante de él en términos de curso. En términos de curso. Además, yo llegué a la dirección saltando desde brigadier general, algo que no es usual. Para mí ese fue un salto de garrocha. ¿Listo? Era natural que en esta institución tan jerarquizada, esa decisión trajera problemas, especialmente con los que tuvieron que salir y que legítimamente aspiraban a la dirección. Regresé de Washington a Bogotá después de una calurosa despedida hecha por varios amigos, entre los que estaban Tomás Constantine y algunos congresistas norteamericanos. Pero lo volvemos más pequeñito. Norteamericanos que me apreciaban. Y al llegar me di cuenta de la enorme tarea que tenía por delante, pues la institución atravesaba una de sus peores crisis, con casos graves de corrupción y falta de credibilidad. Tanto que en las encuestas, entre todas las instituciones del Estado, la policía ocupaba el último puesto al lado del Congreso de la República, que paradójicamente me ayudó a sacar adelante la reforma de la policía. ¿No? Y esto lo escribe, bueno, en su libro de Jaque Mate, el general Rosso José Serrano Cadena. ¿Cómo nos fue la lectura? Bueno, me tropecé aquí unos poquitos, pero vamos bien, ¿cierto? Y llevamos un ritmo. Tratemos de hacerlo así, llevamos un ritmo, una secuencia. Paramos, pero no nos demoramos tanto. Tratemos de llevarlo rápido. Tratemos de hacer una lectura constante para poder responder rápidamente. Bueno, aquí me voy a saltar esta y vamos a ir a estas preguntitas. Listo. ¿Quién era el director de la Policía Nacional en este relato? ¿Quién era el director? A. Fernando Botero. B. Ernesto Samper. C. Harold Bedoya. D. Octavio Vargas. La D. ¿Cuál? La D de dado. La D, la última, la D. La D. Octavio Vargas. ¿Quién era Fernando Botero? El ministro de Defensa, creo que era. ¿Quién era Ernesto Samper? El presidente. Bien. ¿Y quién era Harold Bedoya? Quien asignaron como nuevo comandante general del ejército. Muy bien, muy bien. Este texto, digamos, es fácil responderlo porque nosotros tenemos que Ernesto Samper era un presidente y así. Además que es un tema que nos llama la atención, pero los temas que coloca el IFES son otros temas más científicos. Pero traté de hacer esto, hagamos la lectura con temas que nos gustan para ir desarrollando. ¿Listo? Sí, la respuesta aquí era el general Octavio Vargas. Era quien era director y tuvo que entregar el cargo. ¿Listo? Ahora, ¿en qué puesto de antigüedad se encontraba el personaje en la institución? A, el séptimo u octavo. B, sexto o séptimo. C, quinto o sexto. D, segundo al mando.
Bogotá. ¿Qué me dicen? La segunda, Bogotá, la B. La B. ¿Eh? Sexto, séptimo. ¿Qué más? ¿Quién dice más? Listo. Mire que nosotros vamos leyendo. A ver, profe. ¿La ve? Listo. Mire que nosotros vamos leyendo y cuando veamos un nombre, podemos hacer una bolita. Cuando veamos un dato importante, por ejemplo, una fecha o un día, cuántos días o cuánto tiempo, colocamos una rayita. Ahí decía que él ocupaba el sexto o séptimo puesto de antigüedad en jerarquía en la institución. ¿Listo? Entonces, con las pisticas no es difícil. Esta pregunta es tan sencilla porque solamente hay de identificar. ¿Listo? Pero, listo. ¿Qué relata el texto? A. La historia de cómo fue nombrado subdirector de la Policía Nacional. Tiene el personaje, ¿no? Está relatando la historia. B. La historia de cómo fue nombrado director del Ejército. C. La historia de cómo fue nombrado director de la Policía. D. La historia de cómo renunció a la policía. La C. C de K. ¿Listo? ¿Cómo fue nombrado director de la policía? ¿Listo? ¿Quién era Harold Bedoya? A. El ministro de Defensa. B. El general de la Policía Nacional. C. El general del Ejército. Y D. El presidente de Colombia. General del Ejército. Él era general y lo nombraron director del Ejército. ¿Listo? Listo. ¿El personaje cuántos días duró en Washington? A. 42 días. B. 36 días. C. 7 días. D. 12 días. 42. 2 días. ¿Quién más dice? La A. 32 días, listo, 42 días. Mire que si nosotros, 42 días. mire que si nosotros leemos primero, digamos una pregunta de ¿cuántos días duró? Cuando nosotros estemos leyendo el texto, pues vamos a recordar 42 días y de una vez le vamos a hacer una bolita, o sea, porque sabemos que eso es una pregunta, que eso es respuesta a la pregunta que tenemos atrás, ¿cierto? Listo. ¿Qué nunca pensó el personaje? El personaje que nunca pensó. A. Ser director de la Policía Nacional. B. Viajar a Washington. C. Ser nombrado amigo. Ser amigo de Harold Bedoya. Y D. Relevar al general Vargas. La D. La D. La A. Ser director de la policía. Listo, entonces estamos en A y D. ¿Ah? Estamos en la A y la D. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Bueno, yo me voy por la D. La D, relevar al general Vargas. ¿Qué más me dicen? La D. Vamos a leer un poquito el último texto, entonces. Entonces, Bueno, al principio se dice que él nunca pensó, o sea, como la dirección, o sea, que él pensaba ascender, pero no la dirección, pero no lo dice como puntualmente, ¿cierto? Pero literalmente sí está en el último texto, en el último párrafo, sí está que dice, al anterior director de la policía, el general Vargas, sí lo conocí de tiempo atrás, durante toda la carrera, desde que él era capitán en la escuela de policía. Tuvimos una gran amistad. Luego, a lo largo de toda su vida profesional, siempre guardé una profunda admiración y respeto. Nunca pensé que le fuera a relevar, porque soy muy distante de él en términos de curso. Bastante bien. Listo, entonces aquí era, nunca pensó que iba a relevar al general Vargas. Literalmente, ¿no?
Porque él al principio sí trata de hacerlo, pero como diferencialmente decir que él pues trataba de ascender, pero que, pues, que él nunca pensaba tener la dirección de la policía. Pero no lo dice así como literalmente que nunca pensé ser director de la policía, no. Pero a lo último sí dice, nunca pensé relevar a mi general Vargas. Bueno, el general Vargas. ¿Por qué? Porque dice, porque yo soy muy distante de él en términos de curso. ¿No? Ahora, ¿cuál era la institución que ocupaba el penúltimo puesto de credibilidad? A, la Policía Nacional. B, el Congreso de la República. C, el Ejército Nacional. D, el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Qué me dicen? La policía. ¿Quién más me dice? La B. La B, el Congreso. ¿Qué otra opción me dan? No, soy pro de la B. La B, el Congreso. Bueno, entonces, vamos a buscarlo. Buscarlo acá en el... Entonces, dice, al llegar me di cuenta de la enorme tarea que tenía por delante, pues la institución atravesaba una de sus peores crisis, con casos graves de corrupción y falta de credibilidad. Tanto que en las encuestas, entre todas las instituciones del Estado, la policía ocupaba el último puesto al lado del Congreso de la República. O sea que el último puesto era la policía, no era el penúltimo. Y al lado de ella se encontraba el Congreso, o sea que el Congreso era el penúltimo, estaba al ladito, ahí atrás, ¿cierto? Esto nos puede suceder, o sea, nos puede suceder que vamos leyendo rápido y decimos el último y escogemos la policía, pero resulta que acá no dice el último, dice el penúltimo, el penúltimo. El penúltimo es el Congreso, el último es la policía, ¿cierto? ¿O no? ¿Estamos bien o estamos mal? Sí, señor. Listo. Entonces, de pronto, esto toca aquí irlo corrigiendo y de pronto ir verificando bien qué es lo que me pregunta. Si me preguntan el último o el penúltimo. Verificar, porque nos podemos equivocar. Mire que es una pequeña cosita. Y nos podemos equivocar y podemos dar una respuesta errada. ¿Listo? Listo. ¿Cuál fue la alternativa que tomó el gobierno frente a la solicitud de retiro del personaje? ¿Quién era? Que era el general Serrano, ¿cierto? Entonces, A, nombrarlo sexto o séptimo más antiguo. B, nombrarlo subdirector. C, enviarlo a Colombia. D, enviarlo a Washington. La D. La D, enviarlo a Washington. Dale, Washington. Listo. Él pidió el retiro y le dijeron, no, venga, pero es que vamos a mirar otras opciones. Y él dijo, no, pero es que yo no quiero. Él era ¿qué? Era el tercero, digamos, estaba haciendo de J3, digámoslo así, o sea, de Z3. Era el operativo, ¿cierto? Estaba haciendo el operativo. Él dijo, no, yo ya no quiero más hacer el operativo. Y pues, si ustedes van a nombrar a otro, a un subdirector, pues envíeme a mí o póngame en otro lugar. Y dijeron, bueno, listo, se va a reemplazar momentáneamente el que está en Washington. Y lo enviaron, ¿cierto? Esa fue la alternativa o la solución que le dieron para después acomodar. Listo. ¿Cuál era la enorme tarea que tenía el personaje? A, unir a la policía y al Congreso. B, ser subdirector de la Policía Nacional. C, sacar a la institución de una de las peores crisis. D, cumplirle al general Vargas. La C. ¿Tienen dónde? China. Sacarlo de una de las peores crisis. Listo. Listo, muchachos. Aquí terminaron la pregunta. Esas preguntas están muy sencillas. Están muy sencillitas porque casi todas son literales y ya está ahí. No hay que interpretar nada. Además que este texto no es confuso, ni utiliza palabras, ni tiene retórica, ni da vueltas. O sea, va a lo que va, cuenta la historia, la relata. ¿Perdón? ¿Qué tipo de texto sería este? ¿Qué tipo de texto sería este? Narrativo, ¿cierto?
Listo, vamos a mirar ahora el otro pequeño texto. Entonces, la inteligencia se mueve a partir de la información. Esa es su materia prima. En la medida en que un servicio de inteligencia tenga la capacidad no solo para recibir, sino para procesar esa información sobre bases establecidas, hay resultados. Lo difícil es montar el sistema para depurar la información, filtrarla, procesarla y dirigirla sobre el objetivo que se está buscando. ¿Me hablaron aquí? ¿No se escucha? ¿Me escuchan? Elber, ¿me escuchan? Profe, sí, señor. Ah, espera que Javier tenía problemas, no me escucha. Listo, vamos aquí. Sobre el objetivo que se está buscando. El elemento clave, además de la parte técnica, es la confianza. Un servicio de inteligencia que no inspira confianza está abocado al fracaso. Desafortunadamente, la inteligencia está ligada en el imaginario a unos prejuicios que vienen desde la Guerra Fría, desde la barbarie de regímenes totalitarios, en donde la inteligencia se volvió enemiga de la población. Por eso, cada vez que se nombra la palabra inteligencia, muchos la asociamos con la tortura y los interrogatorios. El esfuerzo de estos 4 años fue sacar la inteligencia de las cavernas sobre la base de que el nivel de secreto en el mundo está desapareciendo. Nosotros ponemos un ejemplo a nuestros colegas que es muy revelador. Hace 10 años los países tenían equipos de contraespionaje para determinar el arsenal militar del país enemigo. Hoy, un niño de 12 años que ingresa al internet, a la página de arsenales, sabe qué arsenal militar tiene cada país. Esto indica que el secreto desapareció. Significa que en la práctica, y eso significa en la práctica que el servicio de inteligencia debe ser transparente, debe estar conectado con la sociedad y no aislado. Inteligencia significada tradicionalmente secreto, significada tradicionalmente secreto. Espera que tiene el micrófono prendido. Vamos aquí otra vez. Inteligencia significada tradicionalmente secreto, aislamiento. La gestión nuestra era contraria. La inteligencia al servicio de todos de manera pública, con lo cual el nivel de información que recibíamos era muy alto. El nivel de confianza es muy alto y entonces el nivel de respuesta también es alto. Desde el punto de vista de la doctrina, nuestra inteligencia es el resultado de 4 bases. Una escuela americana que es difusa porque hay varias tendencias en Estados Unidos, en donde recibimos entrenamiento de información de la DEA, de la CIA, del FBI y los servicios secretos. Cada una de estas agencias federales tienen una tendencia bien diferenciada de las otras. Tenemos influencia europea del servicio secreto inglés, también influencia de la inteligencia militar del ejército aquí en Colombia, pues nuestra inteligencia de la policía nace en estrecha relación con la del ejército y tenemos también nuestros propios elementos. Hoy somos pioneros en la conceptualización. Es la inteligencia la que ha producido los resultados más grandes de los últimos años en la lucha contra el crimen. Sin duda porque es una inteligencia que quebró los paradigmas tradicionales. No creemos en el secreto, sino en la transparencia, en la apertura. Creemos en la inteligencia de la comunidad, algo que puede
parecerle exótico a cualquier agente convencional. Los norteamericanos nos han ayudado a fortalecer, nos han ayudado de forma decisiva en el entrenamiento y además han sido una especie de soporte moral, porque en el país hubo situaciones tan complicadas que de no haber sido por la presión norteamericana, difícilmente el país habría iniciado un proceso de rectificación moral tan importante como el que se puso en marcha. Listo. Ahora sí, vamos a mirar aquí. Preguntica. Ay, ¿qué dice? Listo. Listo. La preguntica. ¿Cuáles son las 4? Ah, no, perdón. Primero la que está arriba. ¿Cuál es la materia prima de la inteligencia? A, las redes sociales. B, los miembros de la policía. C, la información. D, la confianza. ¿Cuál es la materia prima de la inteligencia? A, las redes sociales. B, los miembros de la policía. C, la información. D, la confianza. La confianza. ¿Confianza? ¿Qué más? Tenemos 30 segundos para respuesta para la pregunta. Para todo. O sea, para leerla y responderla. 30 segundos. La prima de la inteligencia. Pero si yo voy en el texto y hago una bolita donde dice confianza, hago una bolita donde dice información, hago una bolita donde dice inteligencia, cuando me pregunten, yo me regreso a las bolitas y ya sé qué voy a responder. ¿Cierto? La C, profe. Vámonos con la C. La información. Sí, profe. Sí. No. Listo, ay, borro aquí. La C, profe. Listo. Entonces, mire lo que dice. La inteligencia se mueve a partir de la información. Esa es su materia prima. El primer rengloncito del primer párrafo. Entonces, la respuesta aquí es la C. Muy bien, la C. Listo. ¿Cuáles son las 4 bases de la inteligencia policial? A, americana, europea, Ejército de Colombia, propio elemento. B, europea, CIA, Ejército, FBI, CTI. C, americana, europea, Armada Nacional, Ejército. D, europea, FBI, Armada, Ejército. La Ah, ¿qué más? ¿Quién otra vez? yo digo que la no es. ¿La A no es? ¿Cuál es? Vamos a hacer una cosa, pues tratemos de hacer descartes. ¿Cuáles no son? ¿Cuáles no son? Sí, profe, la C. La C no es, ¿por qué? Vamos a buscar las 3 que no son. Vamos a hacer el ejercicio bien. ¿Cuáles 3 no son? ¿Por qué motivo? Dice que la C dice que no, que la Escucha mucho ruido. Sí, decir sí. que la encontramos en San Martín. Es que no le he cerrado el micrófono para que puedan opinar. Ya tenemos la Listo. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Las 3 que no son. ¿Cuáles 3 no son? ¿Por qué motivo? ¿Cuál no es? Dígame una que no es. La C. La C. ¿Por qué? Porque no estaba la armada. Eso, muy bien. Listo, descartamos la armada. Listo, muy bien. Ahora otra que no sea. ¿A poco va la D? La B. ¿Por qué? ¿Cuál no estaba? No, la D no está, la D. La D. Ah, porque también tiene armada. Ah, listo. Descartamos C y D. Listo, me quedamos A y B. ¿Cuál de esas tiene una que no es? La B. La B. ¿Por qué? ¿Cuál no tiene? No, la A.
no tiene europea. Perdón, no tiene Europea sí tiene. ¿Cuál no tiene? Europea sí tiene. Propios elementos. Elemento. Uy, ahí hay dos formas de sacarla. Dos formas de No, sacarla. porque ahí podría decir que el CTI pertenece a los, ¿El CTI pertenece a qué? podríamos decir que el CTI sería uno de los propios elementos. Bueno. Bueno, entonces digamos, ahí no nombra el CTI, pero podría ser el propio elemento, listo. Pero ahora hay otra forma de descartarla. Váyanse a la pregunta y miren las dos opciones. Váyanse a la pregunta. Ah, ya. Porque nombra FBI y CIA. Las dos Bueno, pertenecen a la americana. bueno, pero esas todas pertenecen a la americana. Bueno, pero mire otra opción, Listo, llegamos. Vamos a ver. Llegamos aquí. Listo. Elmer, hágame un favor, Elmer. Señor, Lea la preguntica. La mera pregunta, no la respuesta, la pregunta nomás. ¿cuáles son las 4 bases de la inteligencia policial? Listo, Están pidiendo nada más 4 bases. listo. ¿Y cuántas tienen? El A, Ajá. Porque la B, ¿cuántas tiene? Tiene 5 y son 4. Muy bien. Esas son cositas pequeñitas, son una bobada. Y como, digamos, mire, se ve más larga la A que la B. Y uno creería que no tiene más elementos, porque son palabras corticas. Tiene 5, tiene más que la A. O 4. La A tiene 4, que son las 4 verdaderas. ¿Cierto? Y sí lo dice así. Dice, mira, desde el punto de vista de la doctrina, nuestra inteligencia es el resultado de 4 bases. Una, la escuela americana, que es difusa porque dentro de ella, mire, dice, porque hay varias tendencias, donde recibimos entrenamiento e información de la DEA, la CIA y el FBI y los servicios secretos. O sea, todos esos están dentro de la escuela americana, ¿cierto? Entonces, después dice, tenemos la influencia de la escuela europea del servicio secreto inglés. Listo. También la influencia del ejército militar, la inteligencia militar del ejército de Colombia. Listo, ahí van 3. Va la americana, la europea, el ejército nacional, ¿cierto? Dice, pues nuestra inteligencia policial nace en estrecha relación con el ejército. Y tenemos también nuestros propios elementos. O sea, están las 4. Esas son las 4 bases. ¿No? Vamos a cerrar acá. Ya. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, tenemos que también, mire, que contar la respuesta, porque ¿qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando 4 bases y la respuesta ahí me está dando 5. Pues en una es. No puede ser porque tiene más de lo que me están pidiendo. ¿No? ¿Qué hizo que el país iniciara un proceso de rectificación moral? Eso. Entonces, A, las mafias. B, el general Vargas. C, la presión norteamericana. D, el nuevo director de la policía. ¿Qué me dice? ¿Qué hizo que el país iniciara un proceso de rectificación moral? Entonces, la primera, la A, la mafia, la B, el general Vargas, C, la presión norteamericana y D, el nuevo director de la policía. Dice que la C. ¿Quién me dice otra? Listo. Entonces vamos a leer el último pedacito. Vamos a leer el último pedacito. Y dice,
Los norteamericanos nos han ayudado de forma decisiva en el entrenamiento y además han sido una especie de soporte moral, porque en el país hubo situaciones tan complicadas que de no haber sido por la presión norteamericana, difícilmente el país habría iniciado un proceso de rectificación moral tan importante como el que se puso en marcha. ¿Listo? Entonces ahí la respuesta sería la C. ¿Listo, muchachos? ¿Estaba muy fácil? Está muy fácil Sí, la muy pregunta, fácil. ¿cierto? Ahí son muy sencillitas. Pues estuvo bien el ejercicio. Muy bien, ¿cierto? Estuvo bueno. Lo que pasa es que también, digamos, tenemos que tratar de desarrollar textos así, que sean fáciles de leer al principio y preguntas sencillas de responder para ir haciendo la práctica. Por ejemplo, esto, mire, mirar cuántos elementos me están pidiendo, cuánto me están dando de respuesta. Para salir a entrar, Verificar de pronto qué hace cada personaje. Cada personaje. Miremos que el nombre de cada personaje me daba una importancia, qué hacía cada personaje, ¿cierto? Bueno, el ejercicio, ¿cuál es? El ejercicio es verificar primero la pregunta, las preguntas, leemos las preguntas, después vamos a ir básicamente a donde me están pidiendo en el texto, vamos a leer el texto, lo que me piden, si me piden segundo párrafo, yo voy a identificar, al leer todas las preguntas voy a identificar si tengo que leer todo el texto o no, ¿listo? Y cuando comience a pasear por el párrafo, por el texto, voy a identificar, digamos, pistas. Digamos, vamos a identificar elementos claves. Vamos, puede colocar elementos. Yo estaba por debajo en las posiciones de cargo de antigüedad. Yo era el sexto, incluso el séptimo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ascender, pero nunca la dirección. Esto nos creó un poquito de confusión allá, pero era más literal la pregunta. ¿Listo? ¿Quién era el general? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Octavio Vargas. Octavio Vargas. ¿Listo? ¿Quién era este señor? Bueno, yo siempre coloco los nombres así en bolita y después coloco, digamos, quién es o qué es lo que hace. Así en rayita. ¿Listo? Mire que el general Oscar Naranjo en ese momento no era general, era coronel. Él después, mire que aquí estaba en la oficina con el personaje, que era general Serrano. Ellos fueron amigos, fueron conocidos, y después este sería el que pasaría a reemplazarlo. Estaba como aprendiendo en su momento, hasta ahora era coronel. ¿Listo? Y mire que acá el general, el que estaba en ese momento era Vargas, y lo pasó a lo último de la historia, pues se sabe que lo pasó a reemplazar el que está narrando la historia, que es el general Serrano, ¿cierto? Todos estos elementos, hacer esto, por ejemplo, esto, mire, Washington, y mire, el subrector, digo, hacer digamos, este mapeo o ir por el texto con mi lápiz. Yo, por ejemplo, cuando estoy en los exámenes, yo leo de esta manera. Yo coloco el lápiz encima y comienzo a pasarlo rápidamente por las letras. Voy leyendo. Una vez que yo encuentro algo que es importante, hago rápidamente y sigo, continúo. ¿Listo? Si yo sé que en la pregunta me están, digamos, que me hablan del señor Botero, pues yo voy a encerrar al señor Botero y voy a seguir. Yo ya sé que la respuesta está aquí. Yo estoy dejando mi marca. ¿Sí? Digamos, la de los días. Esto, mire, yo estoy leyendo, yo sé que hay una pregunta que me dice cuántos días duró él en Washington, ¿cierto? Yo ya leí la pregunta. Al momento que yo estoy leyendo el texto, lo voy aquí, mire. Quien acabó por proponerle al presidente Samper mi nombramiento. Y así a los que, mire, acá está la respuesta. Y sigo. En Washington yo iba por un año y medio, bueno, yo iba por el año y medio, pero me que duré 42 días.
Me llegó el anuncio en Washington, yo sabía que todo, y sigo leyendo. Yo ya sé que aquí en mi pista, aquí en mi miguita de pan, esto es como el cuento de Hansel y Gretel, yo sé que yo dejé acá 2 pistitas de pan. Cuando yo, porque yo ya había leído la pregunta, cuando yo voy a la pregunta, yo puedo hacer esto, pero tiene que ser rápido, no podemos quedar mucho tiempo, yo puedo hacer esto rápido. Yo voy a la pregunta de cuántos días eran, yo rápidamente puedo regresarme y decir, ay, acá tenían cuántos días, ¿cuántos días? Ah, 42, y me voy y respondo 42. Ya, ya, ¿cierto? Tengo que tener cuidado si es positivo o negativo la tarea, ¿no? Para poder llevar mi miguita de pan. Porque si yo llevo mi miguita de pan de lo acertado y ahora me está pidiendo lo que no es acertado, entonces voy a errar, ¿cierto? ¿Qué más le puedo decir? Sí, rayen y lleven así el lápiz siempre, lleven el lápiz aquí siempre sobre el tema, sobre el texto, siempre, y van a escribir, a rayar elementos clave. Por ejemplo, mira, acá era capitán de la escuela, ¿quién? El general Vargas, ¿listo? Y nunca pensé que lo fuera a relevar. Yo había una pregunta que decía que era lo que nunca había pensado. Ah, mire, nunca pensé. Ah, acá está la respuesta. Voy y leo la pregunta cuando, ¿qué era lo que nunca pensé? Relevar al general Vargas. ¿Por qué? Porque yo era muy lejano en curso. Yo era más chúcaro, yo llevaba menos tiempo que el general, entonces nunca pensé que yo fuera a ser el sucesor de él. ¿Listo? Y básicamente es así, en lectura es así. Es sencillo, es solamente llevar aquí, mire, una de las peores crisis. Y acá me hablaban de tarea, una enorme tarea. Entonces yo voy a colocar tarea una bolita. Mire. Yo sé que hay una respuesta aquí. Yo voy y miro, ¿qué era lo que me preguntaban de la tarea? ¿Cuál era la tarea? Ah, pues la tarea era ayudar a la institución a salir de una de las peores crisis, mire, una de las peores crisis que tenía. Y mire que yo nada más estoy dejando 2 bolitas, o 2 marquitas, o 2 pistas, o 2 miguitas de pan. Y con esas 2 miguitas de pan yo sé que ahí está la respuesta de una pregunta. Y no tengo que dar tantas vueltas, porque anteriormente lo que hacíamos era, leíamos el texto, leíamos las preguntas, leíamos las respuestas, y cada respuesta me convencía. Entonces me devolvía el texto, comenzaba a dónde era que estaba, y comenzaba a darle vueltas de arriba hacia abajo, y no encontraba dónde era, y volvía a leer todo el texto. Y volvía a leer la pregunta y respondía. Me gastaba 6, 8 veces más tiempo de lo que debo gastarme. Entonces la idea es esa. Lee la pregunta. Ah, en una pregunta me hablan de los días. En otra pregunta me hablan de una tarea. En otra pregunta me hablan de qué era lo que no querían. En otra pregunta me hablan de a dónde fue que lo enviaron o cuál fue la posibilidad del gobierno. Ah, estas 4 cosas me preguntan. Cuando estoy leyendo entonces, ay, ¿a dónde era que decía? Ay, ¿cuál era el general? ¿Quién era el general? Ah, venga, ¿a dónde fue que lo enviaron? A Washington. Ah, listo. ¿Qué era lo que él no pensaba ser el sucesor de este? Ah, ¿y qué era lo que sucedía? ¿Cuántos días fue que estuvo en Washington? Ah, 42 días. Ah, y entonces vamos a devolver solamente a las bolitas. De que pasamos por un texto que queda aquí, mire, queda un texto que no nos sirve para nada. Digámoslo así, de cierta forma. Este texto no. Y solamente me voy al circulito, a la bolita, a la marca, a la amiga. De que queda bastante espacio, mire, queda bastante texto. Si yo no tuviera marcas, si yo le hiciera caso al que me está cuidando y me dijera, no, es que usted no puede rayar, no, es que usted no puede dañar la hoja, pues me va a tocar que ponerme a dar vueltas con mis ojos a ver dónde está la información para yo responder. ¿Sí? Aquí porque el texto es un poquito sencillo y nos grabamos las respuestas, es un poquito sencillo, es bien, es fácil. Hay textos que traen la respuesta o lo último y después traen el desarrollo, o sea, son más confusos, ¿cierto? No traen como tan abiertamente las respuestas como este texto. Hay uno que dice, por ejemplo, y no era correcto decir que tal cosa. Entonces nos va a tener que dar vueltas dentro del texto. Entonces, dejando las marcas, yo le puedo decir esto, dejen la marca, dejen la miguita de pan. 2 miguitas de pan, no tienen que rayar todo como yo hice acá. Por ejemplo, todo esto no lo tienen que rayar. No. Usted básicamente lo que va a hacer, ¿qué es? Marquen tiempos, marquen personajes. Marquen personajes. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí que es importante, Washington. Listo. Esto es lo importante. Y marquen así fechas o días o tiempos. Yo sé acá, cuando me vuelva, yo sé que duró en Washington 42 días.
Ya, lo tengo. Marquen, digamos, lugares o personajes. Los personajes son muy importantes. Por ejemplo, esto, mire, el general Bedoya. ¿Listo? ¿Dónde estaba? Estaba en Washington. Y bueno, aunque esto no es importante porque no me lo están preguntando, entonces yo ya tengo claro qué es. Yo me voy, me están preguntando esto. Me voy hacia allá. Cuando estoy leyendo, voy a tratar de ir ubicando las respuestas. Ese es el ejercicio que voy a hacer. Es rápido, es sencillo y me ahorro tiempo. Me ahorro tiempo. Para que me sobre, le tienen que sobrar tiempo en cada pregunta. En cada pregunta le tiene que sobrar tiempo. Para que lo utilicen en las preguntas más complejas o en las preguntas de razonamiento donde tenga que hacer más cositas o para que le sobre para verificar. ¿Listo? Entonces, miren, aquí solamente colocar el personaje, colocar los elementos cruciales o importantes e ir a responder. Y listo, muchachos. Pues esto fue un ejercicio muy sencillo, creí que nos íbamos a demorar más. No sé si mañana trato de hacer una lectura más larguita, tratamos de hacer un ejercicio más complejo y tranquilos que ya vamos a terminar los temas, pero quiero que hagamos esto. No sé si les parece bien o les parece mal, me dan una sugerencia, me dice si le gustó o no le gustó. Profe, pues a mí me gustó esa historia así, que sean toda la policía. Sí, el tema también es bueno y es importante conocer, ¿cierto? Saber que por ejemplo, general Octavio Vargas, después siguió el general Serrano y luego continuaría el general Naranjo, ¿cierto? También vamos a creando como que el general Vargas estuvo en el tiempo del presidente Ernesto Samper. Son cosas que pues nos sirven de cierto modo y son fáciles de leer e interesantes. Cuando lleguemos, voy a traer el capítulo de la operación. Bueno, hay varias operaciones aquí, porque hay varias, digamos, capturas del cartel de Cali, hay varias entregas, hay varios enfrentamientos, y pues por último, digamos, el golpe contundente que se dio, ¿cierto? Digamos, cómo se dio y por qué se llegó, y qué sucedió después del golpe. Y aquí está mi general aquí siendo felicitado, está con miembros de Estados Unidos cuando se hacen las entrevistas, las verificaciones. ¿Sí? Entonces es como importante también saber un poco de esto, saber un poco esto. Cuando se hace la condecoración, a él después a él lo llevan al Congreso de Estados Unidos, porque fue una operación que se hizo en conjunta para colocarle una distinción a él, con la venia o con el permiso del presidente en ese tiempo, ¿no? Porque no se pueden recibir honores ni medallas sin permiso de la dirección, ¿no? Y pues como él era el director en ese momento, pues con la venia del Ministerio de Defensa y con la venia del presidente. ¿Listo? ¿Quién más me dice qué le gustó o no le gustó? ¿Qué les parece? Claro, no, profe, excelente, excelente ahí la lectura, porque también trata de historia, de todo un poquito. Listo. Ávila está? Aro, profe, Aro, es tu turno, pero ¿usted quién la juega? Listo. ¿Cómo le pareció el texto de hoy? ¿Cómo le pareció la actividad? ¿Sí está bien o no? Claro, profe, estuvo bien el ejercicio. Bueno, le dije al principio cuando me ingresé, me ocupó ahorita, le dije, estuvo bien el ejercicio. Así es que, profe, Listo. Muchas gracias. Y el texto sí se vio bien, ¿cierto? Se ve bien la imagen grande. ¿Sí? Listo, muchachos. Muchísimas gracias el día de hoy por asistir a clase. Señor, profe, y así es que usted antes de dar la clase, te envío el envíame el texto. PDF, estudien el PDF y ahí entramos a la clase. Y Listo. Voy a tratar, muchachos, voy a sacar ahorita el texto de mañana y se lo envío de una vez para que mañana en la mañana ustedes puedan imprimirlo, puedan leerlo y yo saco las preguntas. ¿Listo? Voy a Listo, tratar profe. de buscar un texto más largo porque yo creí que me iba a demorar un poquito más y fue como muy rápida la clase. ¿Listo? Entonces voy a buscar listo, uno. profe, muchas gracias, bendiciones. Listo, igualmente. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Buenas noches.